Buenos días a todos. Muchísimas gracias a las autoridades presentes, a los docentes, al público en general. Quiero agradecer especialmente a la gente de la Universidad Nacional de San Juan que auspicia esta presentación. Renglón especial para el señor Ubaldo Hidalgo, que ha gestionado, para la señora Olga Arán, que también ha gestionado muchísimos detalles de esta presentación, y un renglón especialísimo, muy especial, a la señora Liliana Costa y al personal docente de la Escuela de la Majadita. Hemos pasado ayer un día maravilloso, asombrado, con un asombro feliz por todo lo que se hace en esa escuela. Gracias también a toda la gente que hace posible que tengamos un buen audio, buena iluminación, que me está registrando en fotos, en imágenes de lo que acontece, y también a todos los que han preparado un salón con tanto esmero y con tanta dedicación. Yo voy a hablar entonces de la increíble doctora Julieta Lanteri. Julieta nació como Julia Magdalena Ángela Lanteri en Italia. Nació en 1873, pero pasó a la historia como Julieta Lanteri. Vamos con la imagen que sigue. Ella llegó muy pequeñita con sus padres a Buenos Aires. Pertenecía a una familia que tenía un pasaje económico bastante holgado, y se establecieron en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Hizo la escuela primaria, y cuando le tocó elegir el colegio secundario, Julieta decidió inscribirse en el Colegio Nacional de La Plata, que era un colegio exclusivo para varones. Esa fue su primera actitud que la destaca, pero ese colegio permitía el acceso a la universidad. Por eso ella insistió y logró con mucho esfuerzo una autorización para estudiar en ese establecimiento. De allí continuó la carrera, hizo la carrera de farmacia y también hizo la carrera de medicina, así que se doctoró en 2 especialidades. Y hasta donde yo pude investigar, es la única mujer de su tiempo con los títulos universitarios. Tuvo amigos y amigas destacadísimas, entre ellos la doctora Cecilia Grierson. Debo mencionar que Julieta fue una de las primeras médicas que tuvo en nuestro país. También fue amiga de Alfredo Lorenzo Palacio, de Alfredo Antonio, de Raquel Camaña, de Rebeca de Carlos, de Mira Rosa de Piane, y una legión importante de mujeres. Ya vamos a ir avanzando. Con Cecilia Grierson, en 1906 creó el Centro de Universidades Argentinas, y esta foto, que es bastante conocida, está dedicada justamente a la señorita doctora Cecilia Grierson con afecto, y está la firma de Julieta Lanteri. Sigamos, por favor. Con Cecilia Grierson hizo muchas cosas más que ya vamos a ir viendo. También fue muy amiga de Alfredo Lorenzo Palacios. Aquí la vemos a Julieta a la izquierda en una foto, para mi gusto, muy bonita, muy expresiva, y lo vemos al doctor Alfredo Palacios
muestra una imagen más reciente. Julieta también era muy amiga de Alfonsina Storni, otra de las mujeres muy audaces que era integrar la Academia Argentina de Letras y una mujer también transgresora. Y traje estas dos imágenes para comentarles que la imagen superior está con un bastón en la mano a la izquierda, Alejandro Alfonso Storni, el hijo de Alfonsina. En el medio está el arquitecto Eduardo Lanteri, a quien yo tuve la oportunidad de entrevistar, no solamente porque era familiar de Julieta, sino porque él también la conoció siendo joven. Y además de un impresionante parecido físico con Julieta. Cuando yo logré hacer una comunicación con él, me citó su departamento, cuando fui, me abrió el portero, cuando toqué el timbre de la puerta, abrió él y le dijo, ¿usted es el arquitecto Lanteri? Y me dijo, ¿cómo se dio cuenta? Y yo le dije, por el color de los ojos claros. En realidad, por el color de los ojos claros y porque era bajito y gordito, era la versión masculina de Julieta. Y bueno, me botó muchos datos y yo celebro haberlo conocido. Y a la derecha está la señora Judith Carlos Lanteri, otra persona que también le dio material porque su padre había conocido a Julieta y guardaba tarjetas y recuerdos de la doctora Lanteri. Abajo hay una foto donde está Alejandro Alfonso Storni, porque yo había tenido noticias de que fue Julieta quien atendió a Alfonsina en el parto, donde Alfonsina lo tuvo a Alejandro. Y lo charlé con él, y él me dijo, mire señora, en mi partida de nacimiento figura, y me dio el nombre del médico que firma el acta de nacimiento, la certificación. Dice, pero no es extraño, dice, puede ser que ella haya tenido el parto de mi madre, porque eran muy amigas, y de hecho Alfonsina, en algún texto que yo reproduje en mi libro, habla de Julieta Lanteri. Dice, lo que pasa es que en aquella época no era corriente que las mujeres médicas firmaban los certificados de nacimiento. Bueno, ese nivel de amigos tenía Julieta. Hacemos a la que sigue. Van a ver que voy sacando en las imágenes. Acá tenemos otra imagen de Julieta que cuando quería candidatearse, quería abrir el camino a los derechos igualitarios para las mujeres, se encontró con un obstáculo y era que le decía que para cualquier gestión que tuviera que hacer, ella tenía que tener el permiso de su padre o de su marido. Como su padre había muerto, se buscó un novio, se casó con un señor del show que vivió con ella durante un año y después lo último que se sabe de él es que al año de casado emigró a Uruguay y se pierde el rastro de él. Sin embargo, ella siguió usando siempre el apellido Julieta Lanteri Reyó. Con ese permiso del marido, ella gestionó en la ciudadanía argentina como italiana y fue la primera italiana en obtenerla. Y creo que la tercera o la cuarta mujer que obtuvo una ciudadanía en nuestro país siendo de origen extranjero. Hacemos el que sigue. Bueno, aquí la vemos a Julieta en su consultorio. Ella vivió en La Plata, Buenos Aires, Vicente López y Verazategui cuando era partido de Quilmes. En los tres últimos lugares tuvo consultorio, en Buenos Aires y en la calle Sarmiento. Y en Vicente López se unió a otro grupo de médicos y formó una cooperativa para atender a gente de bajos recursos. También en Verazategui había un día que estaba destinado a atender a gente que no tenía medios para pagar un médico. Esto la muestra con una gran sensibilidad social. Hacemos a la que sigue, en 1906, junto con otras mujeres y sobre todo unos cuantos hombres, como Julio Tacorriel, también del Valle del Museo, Juan Cúpero, Juan Lugón, Isabel de la Torre, Juan Palestra, Eduardo Holmer, Alicia Moró, fíjense con qué personas participó en el Congreso de Libre Pensadores que organizó la Asociación de Universitarias Argentinas, que ella había fundado con Cecilia Bierzo.
lo propuso siendo miembro de la Asociación de Universidades Argentinas. Como dice allí, ahí están todas las señoras que formaban la comisión directiva: Lidia Sanzá, Pedro Rey, Julieta, María de Rosales, Adela Sauschinker, María Martínez Piso, Leonor Martínez Piso, de la Lagarde, Isabela Minsky, Mabel Bertúa y Sara Justo. Las tres últimas hicieron muchas acciones en pos de los derechos de las mujeres. Hacemos la siguiente, por favor. Bueno, en la apertura del Congreso Femenino Internacional, ahí la tenemos a Julieta hablando. Ella hizo la apertura, ella fue secretaria del Congreso y presentó una cantidad de ponencias que para la época eran totalmente inusuales. Todas las mujeres que participaron tuvieron propuestas muy audaces. Las de Julieta, por favor, la siguiente, Guadalajara. Ella abogaba, mismo que las demás, por el voto femenino, por la educación mixta, laica y obligatoria, por el divorcio, por la patria potestad compartida. Fíjense ustedes que adelantada, eso se logró durante la presidencia de Eduardo Alfonsín. Ella pedía que hubiera un trato humanitario hacia los indígenas. Fíjense ustedes, acá lo saben muy bien por las comunidades, como sé yo, en mi provincia, con las comunidades mapuches, que adelantada que fue su tiempo, que las comunidades todavía están bregando por ese tipo de tratamiento. También pedían por la legitimidad de los hijos naturales, el estudio para los niños débiles para que hubiera posibilidades educativas. Pedía derechos para la mujer obrera, que en esa época trabajaban 12, 14 y 16 horas. Pedía que hubiera un periodo de descanso preparto y posparto. Pedía porque se educara a las madres, porque las madres influenciaban a los niños. Pedía que se reglamentara el trabajo infantil, que se previera el alcoholismo. Pedía que hubiera acción contra la trata de blancas en un periodo que la prostitución era moneda corriente. Fíjense ustedes la cantidad de cosas que pedía, que se lograron algunos muchos años después y otras todavía están pendientes en la agenda del feminismo. Bien, a Julieta, por esas propuestas, por haber tenido la iniciativa de ese congreso y por haber prestado su domicilio para recibir la correspondencia, que en aquella época era correspondencia postal, en su consultorio de la calle Sarmiento en Buenos Aires, al término del congreso le entregaron una distinción. Ahora vamos a cómo fue aquel primer sufragio que la llevó a las primeras páginas de los libros de historia de la actualidad. En aquellos años se decía que las mujeres no debían votar porque, según palabras de un influyente doctor Carles, las mujeres eran un adorno de la casa. Fíjense ustedes, un adorno de la casa. Que no reclamen sus derechos porque ni siquiera necesitan tenerlos, decía Carles. ¿Qué pasaba? En aquella época regía el Código Belsaire, que en realidad en ninguna parte decía que las mujeres no podían votar. Era de hecho que las mujeres no votaban, pero no había ninguna ley que lo prohibiera. Esto lo quiero subrayar. A tal punto que los padrones electorales se basaban en los registros militares. Algunos recordarán que en los documentos de sus papás, acá tenemos dos copias de los protectores de los documentos decían ejército argentino, porque en realidad las libretas eran de enrolamiento para cumplir con el servicio militar obligatorio. Ese era el documento de los varones. ¿Y cuál era el argumento del Estado para no otorgar el voto a las mujeres? Las mujeres no hacen el servicio militar, no están empadronadas, no pueden votar. Hacemos la siguiente. Julieta Lantelli era una mujer brillante cuando la ciudad de Buenos Aires sacó una disposición solicitando
o una industria que pagaran impuestos, que residieran en la ciudad o ejercieran una profesión legal, debían concurrir a las secciones electorales que pertenecían y actualizar sus datos. Y Julieta, que era una mujer brillante, se dio cuenta que no decía nada del sexo. Muy calladita, fue a la sección electoral de la parroquia San Juan el Evangelista de
lo que están haciendo acá estas mujeres súper trabajadoras en una máquina anterior al mimeógrafo, están imprimiendo ellas los afiches para el Congreso de la Mujer y el Niño. Y si bien yo soy muy entusiasta de la vida y la trayectoria de Julieta Luteri, tengo que comentarles que la organización, la OEA, la Organización de Estados Americanos, tiene a este Congreso de 1913 de la Mujer y el Niño como uno de los antecedentes del Congreso del Niño que realizó muchos años después. No podemos pensar que la OEA tenía un fanatismo feminista o una predilección especial. Esas entidades están por encima de esas situaciones. Bueno, este Congreso es uno de los antecedentes del Congreso que realizó la OEA. Pasemos a la siguiente, por favor. Acá nos vemos en 1919 subiendo un ascensor. Julieta no tenía partido político y había insistido mucho, seguía insistiendo permanentemente en los derechos de sufragio para las mujeres. Pero en un reportaje dice que los partidos de entonces, ni el Partido Socialista, ni la Unión Cívica Radical, ni el Partido Conservador satisfacían sus requerimientos. ¿Qué hizo? Fundó el Partido Feminista Nacional, el primer partido fundado por una mujer, liderado por una mujer, y que la llevó a ella como candidata a legisladora, porque nada prohibía que ella fuera candidata. Acá la vemos subiendo un ascensor y el diario crítico de Crítica, que entonces salía, que lo usaba de mucha circulación muy popular, cuenta que una vez que se creó el partido y la proclamaron a ella como candidata, se fueron todos en caravana al Congreso. ¿Ustedes se imaginan? Hace más de 100 años atrás, que una mujer bajita, que no tenía los cánones de belleza clásica en su aspecto físico, liderando una caravana al Congreso, es realmente inusual y realmente muy audaz y muy digno de ser tenido en cuenta. Pasemos a la siguiente. Como les decía, ella era bajita y aprovechaba cualquier situación para arengar a los hombres que eran en última instancia los que podrían votar. Acá la vemos en la Plaza de Flores, arriba de un banco, vestida de blanco, muy notable, con su sombrerito blanco, y observen ustedes que hay niños y hay sombreritos de varones. Los que la están escuchando son varones, que a veces le gritaban y le decían que fuera a cocinar. Y en una oportunidad ligó un tomatazo, sacó un pañuelo, se limpió y dijo: le agradezco la opinión que tiene sobre mí. Hay que ser muy inteligente para tener una respuesta no agresiva después de recibir un tomatazo. Pasemos a la siguiente, por favor. Ella era muy mediática y se valía de todos los medios para hacer sus campañas. Y tenía impresas algunas tarjetitas, inclusive una de ellas era una original que tenía la señora Judith Carlos, yo la presenté antes junto con el hijo de Alfonsín Storni, donde mandaba tarjetitas a los medios y se decía: para Franco, yo en este momento soy la mujer más feliz de la República, he cumplido con mi deber, cuando ella logró que aceptaran su candidatura. Bien, pasamos a la siguiente. Se presentó y obtuvo 1.630 votos. Hubo 1.630 varones que la eligieron sobre los partidos tradicionales, el radicalismo y el Partido Conservador y el Partido Socialista. Sigamos, por favor. Acá lo vemos en dos imágenes. Cuando yo empecé esta investigación tenía un poco la idea de no querer encontrarme con una mujer que encuadrara en una palabra que a lo mejor ustedes han escuchado y que creo que felizmente ha caído en desuso, que es la palabra machona. A mí no me gustaba esa palabra, pero me acuerdo que de chica se usaba
apellido Porfiri, en Berazategui, que cuando vio las fotos de ella me dijo, uy, la doctora que yo conocí. Le digo, ¿cómo era la doctora? Y me dice, siempre estaba así, se refería a la foto de la izquierda, siempre con las manitos sobre la falda. ¿Y cómo se vestía? Siempre llena de puntillitas, de alforzas. Y fíjense ustedes, detalles muy femeninos todos, cosa que por otro lado me encantó. Esta es otra foto tomada en su consultorio, que es una foto del Archivo General de la Nación. Yo ayer me dejé en la escuela copias en papel de las fotos del Archivo General de la Nación. Es una foto que está recortada en la parte de atrás. El cabello, fíjense que tiene un borde muy blanco, las han retocado. Bueno, es la foto que llegó al archivo y es la foto con la que contamos hoy. Y la otra es una foto de su consultorio. Pasemos a la siguiente. Esta foto en algunos casos la pone como el día en que ella votó. No es la foto del día en que ella votó, es la foto en que ella recorría cuando fue candidata, que lo fue varias veces en varias elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, recorría los comicios para ver que todos fueran transparentes. Si ustedes observan, el señor que está sentado en el medio la mira con mucha sorna. En realidad se burlaban de arriba y de abajo y de adentro hacia afuera todo el tiempo. Ella seguía adelante. Pasemos a la que sigue, por favor. Bueno, yo les decía que ella era mediática. Acá tenemos tres imágenes que son fotos tomadas, en realidad son fotografías que salieron en distintas publicaciones, de las que no hemos conseguido el original, no circulan en ningún lado, pero que son fotos de los medios, por eso son fotos bastante regulares. Y bueno, arriba tienen una de las tarjetitas que dice, está dirigida al director de la revista El Hogar y dice, Julieta Lanteri del Show saluda a usted fraternalmente y le pide su voto cuando fue candidata en 1919. Hacemos a la siguiente, por favor. Cuando yo digo era una personalidad mediática, es porque yo recorrí los diarios desde 1898 hasta fines de 1932, las colecciones de los diarios La Nación, La Prensa, El Mundo, Crítica, La Razón y las revistas El Hogar, Caras y Caretas, Fray Mocho y el semanario La Vanguardia. En ninguno de todos los diarios está la foto de una mujer en primera plana, ni siquiera de Alicia Moró, que fue una mujer feminista, una luchadora impresionante, pero que trabajó al amparo de un partido político que era el Partido Socialista y al amparo de un apellido que era de Juan B. Justo. Julieta tuvo que lidiar con la sabiduría pública de que el marido la había abandonado y crear su propio partido para poder ser candidata. Así que mientras Alicia cuidaba a sus hijos, Julieta estaba dando batalla. Y era mediática, volvamos por favor, fíjense ustedes, al anterior por favor, fíjense ustedes que una está entrando al ascensor. O sea, había un fotógrafo esperándola porque era noticia siempre. La otra está saliendo, bajando de un auto en esas recorridas que hacía para visitar los comicios. Y en otra está esperando un colectivo, un taxi, la de abajo. O sea, era mediática todo el tiempo y daba además por la personalidad motivos para que se la recordara todo el tiempo. Ahora sí pasemos a la que sigue. Estas son dos imágenes. La de la izquierda es para una tapa de la revista Caras y Caretas, donde están caricaturizados varios políticos, varios candidatos. Sobre el cero está la caricatura de Alfredo Palacios. Entre el 8 y el 9 está la caricatura de Julieta Lanteri. Yo quiero subrayar que en aquella época que no había televisión, que en muy pocos lugares había cámaras fotográficas, Julieta era reconocible, y para ser reconocible hay que ser una persona popular, porque si no la caricatura, que generalmente exagera los rasgos, no podría ser reconocible. Julieta era reconocible, por eso la tenemos ahí entre el 8 y el 9. Y la otra es en una elección donde ella competía con un candidato de apellido Paradi. La vemos en la primera plana de crítica con dos imágenes. La de la izquierda dice cómo sube Paradi y en la
cómo baja la Lanteri, porque no ganó ninguna elección. Esa es la verdad. Abrió caminos, pero nunca tuvo un cargo público. A la siguiente. Acá la vemos en una imagen con su hermana Regina. Su hermana Regina era una muchacha menor que Julieta y tenía algún tipo de trastorno por el cual era inofensiva, pero requería de estar acompañada. Así que en sus últimos años Julieta compró una propiedad en la localidad de Berazategui y vivió allí con Regina. Pasemos a la que sigue. Acá la vemos en dos instancias siempre activa, haciendo campaña en la imagen de la izquierda y dando una conferencia en la imagen de la derecha. Son fotos históricas, por lo tanto, adolecen no son fotos de mucha calidad. Bueno, Julieta fue precursora en tantas cosas que como farmacéutica había ideado una pomada para hacer crecer el cabello. Esto me lo contó mi padre, que vivió en Berazategui cuando era aprendiz de peluquero y llegó a conocerla a Julieta. Yo no sabía quién era Julieta cuando me contó la anécdota, pero sí me dijo, había una doctora que siempre se vestía de blanco y que venía a la peluquería donde yo estaba haciendo el aprendizaje, siendo aprendiz de peluquero, y llevaba unas pomadas para hacer crecer el cabello. Y dice, y hay un señor, Braulio Echeverri, al que le empezó a crecer el cabello. Este señor era conocido porque fundó un periódico semanario que el año que viene va a cumplir 100 años allí en Berazategui. Pero fíjense, si fue adelantada a su época, que ella publicó este aviso, es del semanario La Palabra, pero también lo vi en el diario La Nación, donde está la cabecita con menos cabello y la cabeza después de su pomada. Díganme si ustedes no han visto esta publicidad en las empresas que se dedican a hacer crecer el cabello. Era una adelantada hasta en esto. Pasemos a la que sigue. Se burlaban tanto de Julieta que en aquella época en que se usaban las cinturitas muy pequeñitas, había una doctora Petrel que había ideado una faja y la doctora Lanteri salió a decir que esas fajas hacían daño, que oprimir el tórax de las mujeres era dañino para la salud, lo decía ella como médico. ¿Y qué hizo la doctora Petrel? Sacó los avisos diciendo que le dedicaba la faja a la doctora Lanteri. Fíjense que no ahorraron burlas hacia ella. Pasemos a la que sigue, por favor. Otra de las cosas que encontré es este diálogo, hablando de una campaña política. Todo es cuestión de nombres para decir pavadas colosales y patas con ser hombres. Entonces las mujeres se deben dedicar a sus quehaceres. Y Julieta, yo creo que Julieta se puede dedicar a hacer calcetas, o sea, a coser medias, a surcir a la casa. Este era el concepto que primaba en aquellos años. La siguiente, por favor, Waldo. Bueno, acá tenemos otras 3 imágenes de los medios. No tenemos las fotos más que estas, pero fíjense ustedes que se hablaba de la Lanteri. Otra vez figura la Lanteri. La Lanteri dejó su capital económico en estas campañas para promover su candidatura y el voto femenino. Hay una página donde está relatadas las actividades del día, y dice a las 8 hacer tal cosa, a las 8:30 ver los panfletos, a las 9 ir a las radios, a las 10. Era una trabajadora incansable, pero fíjense que la imagen de la izquierda, como volvió a presentarse, el título del articulito dice Miss Constancia, la señorita Constancia. Sigamos, por favor, Waldo. Bueno, a tal punto llegó la popularidad de la doctora Lanteri que 2 autores, Víctor Dólar y Armando Brillo, idearon una obra de teatro, una obra de vodevil, que se llamaba, como dice acá, y este es el programita, yo tengo una copia, después de mucho trabajo conseguí una copia entera de la obra de teatro, era La doctora delantera, la muchacha del hospital. Era una obra que se puso de moda, que se dio en un teatro de Buenos Aires, tomándole el pelo a una figura popular. ¿Y qué hacía la doctora Lanteri? La doctora Lanteri iba al teatro, pedía permiso y después que terminaba la función, subía
al escenario y arengaba al público a que la votara. O sea, no hacía caso de las burlas. Hay que tener mucha personalidad y un espíritu muy firme para hacer caso omiso de las burlas. Sigamos, por favor. La gente sabía que el marido se había ido con una mujer más joven al Uruguay y se le ha perdido el rastro. Las personas que investigamos, Cecilia Pelote y yo, sobre la vida de Lanteri, las que más profundizamos, le perdimos el rastro. O sea, se sabía públicamente que ella era una mujer abandonada por el marido. Fíjense ustedes, después de una elección, publican la figura, la silueta de Julieta con su ropita de médico leyendo el diario al día siguiente de una votación que ella perdió, con el texto: ¿qué variables son los hombres? Me habían prometido muchos el voto, pero se olvidaron de cumplir su palabra. Es cruel para una mujer abandonada por el marido. Estas cosas aguantaba la tele y seguía adelante. Bueno, acá tenemos una caricatura. Vuelvo a decir, para que una persona sea caricaturizada tiene que ser reconocida. Y en una época en que no había WhatsApp ni televisión, ella era conocida. La siguiente, por favor, Waldo. Acá la vemos en un mitin en 1925 con otras señoras, con su sombrerito, con su aspecto siempre así muy femenino en la ropa. Sigamos, por favor. Los diarios de Buenos Aires en 1930, que fue la última vez en que ella participó de una elección, la ciudad de Buenos Aires se encontró empapelada con esos afiches que se ven a la izquierda, ¿no? Y también ella con el lema: en el Congreso una banca me espera, llevadme a ella. Yo dejé ayer una copia en la escuela de ese afiche, porque bueno, yo no lo necesito, ya lo tengo reproducido y me pareció que es bueno que la escuela tenga algo de la doctora Lanteri. Pasemos a la que sigue, por favor. Bueno, acá tenemos las dos fotos de Julieta. Una ya en sus últimos años a la izquierda, y esta es la última foto que le sacaron a Julieta. Está junto con una periodista en un reportaje que salió publicado después de su fallecimiento. Pasemos a la que siguiente. ¿Cómo fue el tema? La doctora Lanteri iba todos los días a atender su consultorio, pero antes comía en la casa de TV Lanteri, una familiar, dormía una pequeña siesta y después cruzaba la diagonal sur y se encaminaba a su consultorio. Y un fatídico día de febrero, pleno calor, a las 3 de la tarde, un auto marcha atrás la atropelló. Con tanta mala suerte que la doctora cayó y su cabeza golpeó con el cordón de la vereda. Estuvo atendida por el doctor Finquieto, estuvo internada unos pocos días y luego falleció. Cuando Julieta falleció, los medios cambiaron ese lenguaje burlón que sentían por ella y le dedicaron unas notas con mucho respeto y con mucha admiración. Yo traje estas dos imágenes porque fíjense ustedes, una es del diario La Razón, que la foto grande donde están sacando el cadáver del hospital. Esto significa que había una guardia de fotógrafos esperando a ver si salía viva o muerta. Eso solo pasa con las grandes personalidades. Pasó con Julieta. En esta otra tenemos una imagen muy mala de otras de las notas que salieron en Noticias Gráficas, donde está la foto del velatorio. Pasemos a la siguiente. En aquel momento llegaron delegaciones, pleno febrero en Buenos Aires. Si ustedes acá se mueren de calor, no saben lo que es febrero con el calor húmedo de Buenos Aires. Es mortal. Llegaron delegaciones de Chile, Perú y Uruguay para asistir a su sepelio. Eran todos los lugares donde ella tenía contactos por su lucha feminista. Y salieron notas laudatorias en La Nación, La Prensa, El Mundo, La Vanguardia, Crítica, El Diario, La Razón, Mundo Argentino, Caras y Caretas y Noticias Gráficas. Pasemos a la siguiente, por favor. Tuvimos la suerte hace muchos años de encontrar los muebles de Julieta. Y acá hay un capítulo interesante que quiero compartir con ustedes. Hay un estudio
estudiosa, Dora Barranco, que dice que es un mito eso de que a Julieta que sostiene que Julieta fue un accidente su fallecimiento. Yo sostengo que no, y les voy a contar por qué. No soy la única, pero yo sostengo que no, y lo voy a fundamentar. Cuando Julieta falleció, vivía con su hermano. Su hermano no estaba muy bien de la cabeza, así que la familia después del velorio de Julieta, la fue a buscar a su casa de Berazategui y la llevó a La Plata, y después, bueno, siguió otro itinerario, la hermana Regina. El nombre de ella era Regina. Pero fíjense qué curioso. Los vecinos que yo tuve la enorme suerte de conocer, y Olga recuerda algunos de ellos porque ella me condujo a una de esas personas que la conocieron cuando eran niños, sacaron sus cosas a la calle, mataron sus animalitos, como si los animalitos tuvieran algo que ver, porque eso es una práctica policíaca mafiosa. Y quedó un policía de consigna custodiando todos los muebles, todas las cosas de Julieta. Una de las señoras era una niña, abrió un cajón y como todo el mundo se llevaba algo, esa niña abrió el cajón y sacó un misal. Y se lo llevó a la casa consciente de que no tenía que hacer eso. Olga Real en un momento me dijo, mirá, anda a ver a tal persona que la conoció a Julieta, y esta señora me dijo, sí, yo guardé toda la vida eso porque cuando lo hice porque todos se llevaban algo. Entonces yo me quise llevar algo, pero yo era consciente que eso que no debía tocar algo que no era mío. Y lo conservé toda la vida porque le iba a pedir a mis hijos que el día que yo muriera me sepultaran en mi ataúd que tuviera este misal. Olga dio con esta señora y ese misal hoy está en un museo histórico. Y yo dejé la foto del misal, la dejé en la escuela. También otra señora que ya falleció, pero que yo tuve la suerte de poder visitar su casa, me comentó, dice, sí, mi papá compró en un remate los muebles de la doctora Lanteri. Yo creo que lo del remate nunca hubo un remate, por lo menos no está consignado en ningún archivo de todos los que visitamos. Pero este señor, como todo el mundo se llevaba algo, se llevó los muebles. Y estos muebles están y se conservan, y ojalá algún día haya un museo Julieta Lanteri donde estos muebles estén. Pasemos a la que sigue. Bien, antes de ir a la majadita, quiero comentarles por qué yo creo que fue un intento, por lo menos de amedrentamiento. Yo dudaba de ese accidente y tenía algún motivo para dudar. Por ejemplo, porque en el acta del accidente, donde figura el nombre de quien conducía el vehículo y la patente del vehículo, cayó líquido y está borroneado. En ningún despacho policial, en ninguna instancia judicial se toma café o mate o lo que sea sobre los expedientes. Curiosamente, está borroneado donde está el nombre de la matrícula y el nombre de quien conducía el vehículo. Pero al día siguiente del accidente, cuando todavía Julieta estaba viva, el diario El Mundo publicó la matrícula y el nombre. Y el nombre es de un señor que en ese momento lideraba la Liga Patriótica, una suerte de organización parapolicial a la que se le han comprobado crímenes y que se ocupaba de amedrentar a homosexuales distintos y opositores al gobierno de Puma. Saquen ustedes su primera conclusión. La segunda la saqué yo cuando un día decidí ir a La Plata a ver por qué esa propiedad que era de la doctora Lanteri después fue vendida y aparecieron distintos dueños. En un día bastante asiago tuve varios inconvenientes porque había paro, pero terminé en el colegio de escribano donde se asientan todas las escrituras. Ocurrió algo que ayer les contaba a Liliana y se lo voy a contar a ustedes. Yo tenía a mi hijo chiquito, había organizado el día como para poder dejarlo que hiciera todas sus actividades en el jardín y yo irme a La Plata a investigar. Llegó al primer lugar, estaba de paro. Llegó a otro,
¿Dónde lo puedo encontrar? Él está en una reunión, ahora sí que no va a conocer, está en una asamblea. Yo tenía tanta impotencia porque me había encontrado con un montón de escollos que dije, ¿me puedo sentar? Y me senté en un rincón a ver qué podía hacer para convencerla de que me dejara ver la documentación. Y no conseguía, y tenía tanta bronca y tanta impotencia que se me caían los lagrimones. Y en eso se abre una puerta y sale un viejito, que creo que iba al baño. Y hacía así, y no sé, tendría un aspecto horrible yo, que este buen hombre se acercó y yo estaba con la cabeza abajo, llorando en silencio. Y en un momento escucho que me dicen, señora, ¿qué le pasa? Entonces yo levanto la cabeza desde los zapatos y los pantalones y me encuentro con el viejito y le digo, me dice, ¿se siente bien, señora? Sí, dice, ¿pero qué le pasa? Y cuando me dijo, ¿qué le pasa? Lloré en silencio, esa cosa de llorar, y entonces me dije, venga, me llevó a su despacho, era el presidente del colegio. No volví a la asamblea, tocó un timbre, llamó un mozo, me hizo traer un agua, y ahí ya me calmé porque me di cuenta que lo iba a conseguir. Entonces, le conté de qué se trataba, tocó otro timbre, pidió tal libro donde estaba sentado de ese año, o sea, del año 32, llegó alguien con un montacargas, con un libro grueso así, ancho como de acá, al respaldo de la silla, lleno de tierra y bichitos. Pidió una gamuza, lo limpiamos entre los dos, pidió ayuda, lo pusimos en el escritorio, empezamos a buscar quién había firmado la venta de la casa de la doctora Lanteri. Un escribano de apellido Rocuro, que no era de Quilmes, que era donde entonces estaba la casa de Lanteri, sino que era de San Pedro, y que además hacía 12 años que había fallecido. Claramente fue una venta dibujada, después enseguida aparece otro comprador y después sigue la historia. Por eso les decía, yo creo que, no sé si la quisieron matar, la quisieron amedrentar. De hecho, cuando se hicieron los funerales de Julieta, una señora muy valiente, Inés Bertúa, en el discurso de despedida que hubo muchos, dijo que lo peor del caso es que la doctora Lanteri temía por su vida. ¿Por qué temía? La habrían amenazado. Y en el número siguiente, donde salió la última foto de Julieta, que está con la periodista, en la nota de despedida, la periodista Delia Di Carlo, que también fue otra feminista y otra luchadora, comentó que la doctora Lanteri se había llamado a un alejamiento político porque también temía por su vida. Hay dos mujeres hablando de eso, claramente la habían amenazado. Bien, ahora sí sigamos. Bueno, hace unos cuantos años atrás, en el año 2008, se comunicó conmigo el arquitecto José Pereira. De alguna forma él conocía que la escuela de los mercadistas se llamaba Julieta Lanteri, y bueno, a través de él yo mandé un libro por correo postal, él lo llevó a la escuela y Liliana, como directora, lo buscó y lo encontró hace un tiempito atrás cuando yo me puse en comunicación. La directora de entonces me mandó unas cuantas fotos, una de ellas está publicada en el libro, la última edición, de la escuela de la Majadita, como ven, la vieja, el viejo edificio. Yo traje estas porque me pareció interesante para ustedes compartir las imágenes de estos niños que seguramente ahora son adultos. Y bueno, el arquitecto Pereira me invitó muchas veces a venir por distintas razones, otros libros, mi trabajo en la universidad. Yo tenía que ser ahora, así que acá me tienen hablando de la doctora Lanteri. Recién ahora pude venir, pero guardo un recuerdo y una mención especial para el arquitecto Pereira, que fue con quien gestionó inclusive me ofreció su finca para hospedarme. Yo no pude venir antes. La siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos una foto, esta es la que está en el libro, Escuela 754, con una paisanita que ahora debe ser adulta seguramente. Ojalá se vea en el libro y se reconozca. Y detrás, las viejas construcciones. Bueno, acá
históricos pidió que por favor no sacaran esos bancos, porque sobre esos bancos la doctora Landeria decía sus discursos. Yo le mostré anteriormente una de las fotos. Y con Paloma, ¿no? Yo decidí ponerle Paloma Blanca al libro por la ronda y porque me parece que ella fue como una buena paloma, ¿no? La siguiente, por favor, Bando. Bueno, la prensa con los años le hizo justicia. Estos son imágenes de página 2, pero hay muchos recortes, pasemos, por favor. Acá tenemos una foto del mundo, una caricatura de época. Una de las cosas que a mí me habían contado, que eso fue el germen del interés por Julieta Landelli, fue a raíz de una poetisa de Berazategui, Yolanda Bertoia, que teniendo yo 22 años, me contó, dice, ¿no sabes que acá había una doctora que se metía siempre de blanco, que se metía blanco? No sé, nunca supimos, dice, pero ¿sabes? Y me contó una anécdota propia de Julieta. Dice, ¿no sabes que una vez volví a la casa con mi hermana y se encontró con que habían entrado ladrones en esa casa que todavía está ahí, que hoy es patrimonio? Y se encontró con un ladrón, con alguien que estaba robando, un ladronzuelo, dice, y en lugar de asustarse y gritar, lo retó, lo encaró y le preguntó si no le daba vergüenza hacer eso, que era un daño para él y para su familia, robar, que no se roba, y lo acompañó a la comisaría para que se entregara. Esa anécdota también me la había contado, la había quedado ahí en el olvido. Y cuando estaba haciendo la investigación sobre Julieta, en esta página del diario El Mundo la encontré relatada por una contemporánea de Julieta en un homenaje, contando esta anécdota del ladrón. Era una valiente, sin lugar a dudas. Sigamos, por favor. Bueno, después los libros que hicieron justicia, el de Araceli Velota, varios, la revista Nuestra Causa, bueno, ha tenido muchos, empezó, digamos, a conocerse su historia. Bien, el arte también le hizo justicia, que es un retrato de una artista limeña. Sigamos, por favor. Ya estamos terminando. Bueno, al cumplirse el centenario del primer voto, uno de los aniversarios del voto femenino, la señora Judith Carlos Landelli, que está vestida de rojo, y el arquitecto Eduardo Landelli descubrieron el primer homenaje a través de una obra escultórica que se le hizo a Julieta, que es el relieve Paloma Blanca hecho por la señora, volvamos al anterior, por favor, por la señora Norma Cistaro, una artista de Ráguila, que es la que está aquí a la derecha, que también es de origen italiano. Le propuse hacerle un homenaje, compramos los materiales, está hecho en cemento blanco y marmolina, y ahora sí pasemos a la siguiente. En el atrio de la parroquia San Juan Evangelista, donde Julieta votó, ella hizo este relieve titulado, perdón, yo dije Cargo Blanco, titulado El primer sufragio. Pasemos a la siguiente. Usualmente se hicieron muchas obras de teatro después. Ahí tenemos en el 2009 la obra de teatro que fue premiada, La comandante Julieta, y la tenemos en Leonor Manso, caracterizada como Julieta Landelli. Pero además, como si fuera poco estar en el teatro, en los libros, en las revistas, una titiritera, Julieta Guevara de Berazategui, también la representó en los títeres y ideó la obra orgullosa de llamarme Julieta, y ahí está con el títere de Julieta en la mano, la artista. Ya llegar a los títeres es como tener muchas versiones. También hay poemas, hay una poetisa santafesina que hizo poemas. Pasemos, por favor, ya estamos terminando. Su casa también mereció de la arquitecta Oliva de Quilmes hacer una maqueta. La casa de hoy es patrimonio. Mientras fue panadería, después de conocerse esta historia, he presentado mi libro, los propietarios de la panadería, con los que periódicamente nos mandamos abrazos y besos, sacaron un calendario que decía un pan con historia y hacía referencia a Julieta Landelli. También el Correo Argentino le hizo
agrupación que hizo el Congreso del Niño de ese año y bajo el liderazgo de Julieta fundó una escuela en el Chaco, que lleva su nombre, sigamos nomás. En Italia, hace unos años atrás, un restaurante decidió en el Piemonte, donde ella era originaria, hacer homenajes a varias mujeres destacadas, y tenemos el homenaje a Julieta aquí, creo que alcanza la de Julieta, pero también hay una casa de medio camino en La Boca, jardines de infantes, escuelas, hay un montón ya de lugares que llevan su nombre. Sigamos, por favor. Bien, hay documentales, el documental Nuestra Causa, el canal Encuentro hizo varios documentales, bien reporteado, aparece el libro, del ciclo Mujeres por Historia también, Los Derechos No Se Tendrían de 2017 y un montón de cortometrajes y documentalitos dedicados a Julieta. También en San Martín de los Andes, donde yo resido, para el centenario formamos con distintas entidades nacionales comisión de homenaje, y allí le hicimos varios a Julieta. Pasemos, por favor. Uno de ellos, por el auspicio de la Asociación Italiana, se inauguró la plazoleta Julieta Lantelli, y allí estoy yo acompañada de varias señoras de la Asociación Italiana de San Martín de los Andes. Sigamos, por favor. En algún momento también la artista Hilda Paz de Quilmes le hizo un homenaje con la muestra como diciendo silencio con los derechos. En algún momento yo recibí de Facebook el mensaje de que Julieta Lantelli quería ser mi amiga en Facebook, porque también está en Facebook. Sigamos, por favor. El 26 de noviembre de 2011, cuando se cumplió el centenario, la Universidad de Comahue hizo un homenaje plantando un arrayán, que es una especie nativa que da flores blancas. Y como era un día de muchísima lluvia, el homenaje lo hicimos en el aula magna, acompañada por el colegio, por el representante de la Asociación Italiana y el Colegio Médico, y se descubrió una placa de madera que la ven abajo del arrayán. Quien baja la cabeza, en ese momento se estaba dictando la carrera de enfermería, que era lo más cercano a la medicina. Y hablamos con la coordinadora de la carrera y le pedimos que eligiera al mejor promedio para que un alumno de la universidad descubriera la placa. Justo bajó la cabeza, pero coincidió que la persona que tenía el mejor promedio era Isabel Justo, bisnieta de Alicia Muro de Justo. Más no se podía pedir. Sigamos, por favor. Bueno, después se inauguró una estación temática en Buenos Aires, con motivo promovida por la legislatura porteña. Sigamos, así avanzamos. Está en historietas, ahí tenemos una historieta que habla de la vida de Julieta, o sea, ha sido resignificada felizmente. Creo que ya estamos hacia el final. Julieta finalmente llegó al Congreso, estuvo en 3 oportunidades. Estuvo aquí en 2011 en una charla promovida por la Unión Cívica Radical. En esa ocasión, quienes tenían la panadería, la Chaqueña, que había sido casa de Julieta, Olga se debe acordar porque estuvo, llegaron sobre el comienzo de la charla con una bandeja para acompañar el café que se sirvió, porque querían de alguna forma estar presentes. Fíjense cuánto ha motivado a Julieta. Sigamos, por favor. También llegó hace un par de años atrás, hace 3 años, cuando fue los 110 años, a través de una beca del Fondo Nacional de las Artes se promovió una muestra que también llegó al Congreso, y la muestra Arte Enfocada de Emancipación Femenina, que es una frase que utilizó Julieta en algún momento, por supuesto con los reclamos actuales del feminismo, ¿no? Sigamos, por favor. Bueno, hay jardines de infantes, hay muchas entidades que llevan su nombre. Sigamos sumando, por favor. A 150 años de nacimiento, Google le dedicó un doodle, y también este doodle con movimiento. El año pasado también salió el correo, también emitió un sobre postal y un sello postal, que es este que está acá abajo: los derechos no se mendigan, se conquistan, que era una frase permanente de Julieta. Yo quiero subrayar que era una feminista muy femenina, y que Julieta decía, y esto me parece ejemplar, no estamos en contra de los hombres, queremos caminar al lado de nuestros compañeros los hombres. Eso me parece que es una
un ejemplo para el feminismo de hoy. Sigamos, por favor. Y finalmente, con la anécdota con la que quiero cerrar esta charla. Cuando presenté el libro en Quilmes, la primera edición, que se acercó a esta señora hija de una persona que conoció a Julieta, me contó una anécdota que me parece que es una metáfora de su vida con la que yo cierro la charla. Me dijo qué lástima que mi mamá no la conoció, y entonces me contó que su mamá, sobrina de la modista de Julieta, iba a los 11, 12, 13 años a tomar el té a la casa de Julieta, que dice, era puntual, a las 5 de la tarde se servía el té en la casa de Julieta. Dice, a mi mamá le gustaba ir porque la doctora la trataba muy bien, la doctora no tenía hijos, lo que no le impidió luchar muchísimo por los derechos de los niños y porque hubiera leyes laborales que los protegieran. Y le gustaba porque la doctora hablaba diferente a la gente del barrio. Y entonces iba siempre que podía. En una oportunidad vio muchos autos en la puerta, en los alrededores, y pensó que había visitas, pero como ella tenía vía libre, entró y la doctora le dijo, hola, sos vos, pasa, estoy con visitas, sentate. Y como la nena se sentía de la casa porque iba muy seguido, le contó a Cecilia Minichero, que es la persona que me contó, la hija, que me contó esta anécdota, dice, había mucha gente vestida muy de Buenos Aires y había muchas cosas ricas. Dice, y en un momento la doctora tomó de una frutera una manzana y la comió. Tomó las semillitas y las dejó sobre un plato. Bueno, pasó la hora y en un momento mi mamá se acordó que tenía que volver a su casa. Y había unos sobres de cigarrillos sobre la mesa de alguien que había fumado y había quedado el paquetito vacío. Mi mamá tomó las semillas y las puso las guardó. Y llegó a la casa de mi abuelo con el paquetito de cigarrillos con las semillas adentro. Mi abuelo la vio, mi mamá tenía 13, 14 años en ese momento, y creyó que había fumado, y la retó muchísimo. Sin embargo,